Como saben ya, la mayoría, esta semana estuve en Barranquilla este fin de año con la familia y no sé si aquí lo pasó, como no pasé el fin de año acá, así que no sé, ustedes me dirán, pero eh, yo estaba en la casa de mis suegras, pasé el fin de año allí, luego iba en el mismo momento, luego de los pitos, unos 20 minutos después fui a casa de mi mamá también para pues desearle un feliz año y todo lo demás. Y en el camino me encuentro con una familia, una gente que va con unas maletas, van dando con unas maletas. No sé si alguno ha visto esa tradición de que la gente va con sus maletas para viajar ese nuevo año, quiere viajar, entonces tiene ese tipo de tradiciones para augurar buenas cosas para el para el nuevo año, perdón. Nuevas cosas para el nuevo año. No sé si les ha parecido también algo gracioso, curioso, algo extraño que hasta el color de la ropa interior como que influye en cómo nos va a ir el próximo año. Que la gente dice que de cierto color es que le va a ir bien. Así que yo les pregunto, hermano, ¿cuántas uvas ustedes se comieron este año? Este fin de año. ¿Cuántas lentejas en los bolsillos tenían? ¿O cómo están las llantitas de sus maletas? Espero que alguno de ustedes no haya hecho alguna de estas serie de suertes o serie de cosas para poder augurar algo, porque realmente nada de esto pudiera realmente presagiar algo. Ni que no lo hagamos va a hacer todo lo contrario. Hay personas que nunca han sacado una maleta, ni siquiera la tienen y le toca viajar y tienen que comprar apenas maletas. Entonces nada de eso puede augurarnos nada. Yo quisiera que leyéramos nuestro texto base del día de hoy, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, versículos 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Y rogamos que ella sea expuesta, Señor, con fidelidad. Y también, Señor, que nuestros corazones, Señor, puedan andar conforme a la verdad que ella nos declara. Bendito Dios, te lo imploramos. Es en Cristo, Señor, que está nuestro ruego. Queremos, Señor, ser estos que son consagrados, Señor, para ti, que andan, Señor, conforme a esa consagración, a esa obra que tú has hecho para apartarnos a nosotros de este mundo y hacernos, Señor, esta nueva creación. Te lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. ¿Acaso no es verdad para nosotros los cristianos que nos gustaría dejar de manera definitiva la vida de pecado y vivir una vida plena para la gloria del Señor? ¿A quién de nosotros no nos gustaría definitivamente decir, ya dejé de pecar definitivamente, más nunca he cometido un pecado? Yo espero que como cristianos ese debiera ser nuestro deseo. Debería ser ese nuestro mayor anhelo. Siendo salvos, a eso hemos sido llamados, a vivir vidas santas, vidas apartadas de Dios, vidas apartadas para Dios, vidas consagradas a nuestro Señor. La consagración, hermanos, es el acto de dedicar algo o a alguien de manera solemne y exclusiva a un propósito especial. Generalmente la consagración está relacionada con lo sagrado o lo divino, es decir, se toma algo, un utensilio, un elemento o incluso una persona dedicada exclusivamente para una actividad en particular. Cuando la reina Isabel II fue coronada en 1953, la reina Isabel II, la que no hace mucho tiempo falleció, fue coronada en 1953 y recibió la corona de San Eduardo. Esa corona está hecha de oro macizo y adornada con muchas gemas preciosas de distinto tipo y colores. La misma tiene más de 350 años de antigüedad. Y esta corona solamente se utiliza durante la ceremonia de coronación. Es decir, en el momento que se va a coronar un monarca en Inglaterra, usa esa corona, la lleva allí. Solamente para ese momento se utiliza esa corona. Y luego, después de la coronación, esa corona no se usa para ningún otro propósito. Ni siquiera se usa para ser exhibida. Ni siquiera se usa para ningún otro evento ordinario o extraordinario que pueda tener el rey. Única y exclusivamente se usa esa corona para el momento de la coronación. Por lo tanto, al ser este símbolo consagrado exclusivamente para ese momento solemne,
su valor y propósito están definidos entonces por esa exclusividad que tiene. Según la definición de consagración, esta corona está consagrada. Esta corona está dedicada para una función en específica, en un momento específico, para un momento solemne, para un uso exclusivo. La coronación del monarca, del nuevo monarca inglés. En nuestro caso, en términos bíblicos, consagración significa apartarse de lo común para pertenecer enteramente al Señor. Somos apartados del común de los hombres para ahora ser parte del pueblo del Señor y que entonces conforme a ello nosotros andar de manera distinta. Nuestra vida es como esa corona. No estamos diseñados para el uso común o profano, sino para un propósito santo y exclusivo. El Señor nos ha llamado para que seamos estos santos, nos ha consagrado con ese fin. Y es eso lo que a mí me gustaría en esta mañana, en este primer sermón del año, que nosotros podamos reflexionar. Muchas personas al comenzar el año se han puesto, el 1 de enero o esos días, o de pronto lo van a hacer esta semana, mañana festivo es probable, que se van a poner a decir, ¿qué voy a hacer este año? ¿Cuáles son mis nuevos propósitos? Mi nueva meta para este año. Voy a mejorar mis relaciones cercanas. Voy a ser un mejor vecino. Voy a ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa. Voy a hacer tal cosa. Y nos ponemos esas metas. Voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Voy a comer más saludablemente. Basta ya. Festival del frito. No, después del festival del frito. Voy a aprender un nuevo idioma. Ya basta con el inglés machucado que tengo. Voy a aprender un nuevo idioma. O voy a descansar mucho mejor. Voy a no ser tan trasnochador o tan excesivamente madrugador. Voy a tomar un tiempo prudente para yo poder descansar. O voy a orar más y leer más la Biblia. Este año sí me completo la Biblia en un año. O voy a dejar X conducta pecaminosa y así podríamos añadir a nuestra lista de deseos o de propósitos o de prácticas que queremos hacer este nuevo año. Y estas cosas, hermanos, no son malas. No son malas. Son cosas que podemos hacer y qué bueno si las podemos hacer. Pero no son la prioridad o no son la principal cuestión que deberíamos pensar comparado con el hecho de lo que es mi invitación hoy, de que nosotros seamos estos consagrados al Señor. Respecto a lo que el Señor pide de nosotros, la consagración transciende a cada una de estas, porque un hombre consagrado al Señor, qué bueno que aprenda un idioma, qué bueno que haga todas las demás cosas. Es decir, esta transciende, está por encima y a todas las demás las transforma, o por lo menos forma parte de ello. El ser consagrado al Señor y hacer todas estas demás cosas que he mencionado, esta cosa está por encima. Romanos 12, 1 al 2 nos invita a ello. Nos invita a presentarnos como sacrificios vivos, como sacrificios apartados únicamente y exclusivamente para el Señor. Dice la primera parte del versículo, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Por tanto, ese por tanto allí está conectando con algo que anteriormente ha dicho el apóstol Pablo. Y para no irnos tan atrás, porque ese por tanto realmente es concluyente de todos los demás 11 capítulos que él ha mencionado. Es decir, este por tanto es la consecuencia o la conclusión después de toda la explicación que le ha dado el Evangelio. Le ha tomado 11 capítulos a Pablo para explicar lo que es el Evangelio, la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro, cómo nos ha salvado, cómo nos transforma y luego, consecuente a ese evangelio, nos dice, hermanos, por esta misericordia yo le pido a ustedes que anden así. Y este va a ser como la bisagra, como esa unión entre la teoría de lo que es el evangelio y la práctica, cómo vivimos el evangelio. Y esto es lo que va aquí a decirnos este texto. Por tanto, para no irnos tan atrás en los textos, vamos solamente a tener en cuenta el capítulo 11, el anterior, pero solamente los versículos finales 30 al 36 que nos pueden servir para recoger como una cierta idea de lo que ha venido diciendo Pablo en todos los capítulos anteriores. Dice el versículo 30, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es decir, nosotros estábamos en pecados y Dios nos ha mostrado misericordia para salvarnos. Y aquellos que han visto la misericordia del Señor, ahora pueden ser testigos a otros de esa misericordia del Señor. Así que básicamente está resumiéndonos el texto. El Señor nos ha mostrado su misericordia para salvar a su pueblo. Y por eso concluye Pablo con esta
exaltación. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Esta declaración de Pablo la dice como conclusión a todo lo que ha mostrado. Es algo increíble que Dios nos haya salvado de la manera como nos ha salvado, enviando a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar. ¿A qué mente se le hubiese ocurrido eso? A ninguna mente. ¿Qué misericordia hubiese mostrado a alguien de esa manera? A ninguna otra mente sino a Dios. Nadie podría enseñarle a él y él ha determinado hacerlo. Por eso, cuando Pablo nos menciona todo lo que el Señor ha hecho, la consecuencia es: vivamos entonces conforme a la misericordia que nos ha sido mostrada. Vivir consagrados al Señor, según lo que nos dice Romanos, es el resultado de haber sido salvados por el Señor. Por eso enfatizo en este sermón en que deberíamos pensar, cuando vamos a establecer metas o propósitos para este nuevo año, pensar en esto que he repetido varias veces. Este año quiero ser uno que evidencie el hecho de que ha sido consagrado para el Señor. Yo soy un consagrado al Señor. Que se evidencie, que se note, que se vea. Este debería ser nuestro deseo y motivación en este presente año y en cada día de los años que tengamos por delante. Señor, somos tuyos, úsanos para tu gloria conforme a tu voluntad. Que ese sea nuestro culto racional, como lo vamos a ver más adelante. Que ese sea nuestro deseo. Ninguno de nosotros, hermanos, sabe cuánto tiempo ha de vivir. Pero si Él es nuestro Padre, anhelemos vivir entonces para hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Quién de nosotros solo espera vivir la próxima hora y ya? ¿Quién de nosotros dice: se acaba el servicio, me voy y que ni alcance al almuerzo? Ay, que me muere y ya está bien. Eso, si usted lo ha pensado alguna vez, ha sido un momento de esa tristeza profunda a la cual el Señor nos rescata cuando llega. Pero normalmente nuestro pensamiento es que siempre aspiramos a vivir mucho tiempo, a vivir años, queremos ver a nuestros hijos, y a nuestros hijos ya levantados queremos ver a nuestros nietos, y si Dios nos ya necesita hasta los bisnietos, y siempre queremos vivir para ver estas maravillas del Señor también. Ahora, la corona de San Eduardo que les mencionaba al principio solo es llevada por el monarca por un periodo similar a una hora. Lo coronan, pasea ahí con su corona una hora y ya, la guardan y no la vuelven a ver más, no se vuelve a poner sobre su cabeza más. Luego será portada solamente y vista nuevamente cuando éste muera o abdique y aparezca un nuevo rey. Nosotros esperamos vivir más de una hora, pero no sabemos cuánto nosotros viviremos. Pero hermanos, si por ese ratico, este utensilio es apartado para el Señor, ¿cuánto más nosotros, que no sabemos el tiempo que tenemos de vida, no deberíamos ser apartados, ser estos guardados, estos consagrados? Señor, el tiempo que tú me des, yo quiero exhibir tu majestad, yo quiero exhibir tu gloria, yo quiero darte a conocer. Mi deseo, hermanos, es que podamos anhelar vivir entonces cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, todo el tiempo para nuestro gran Rey, como siervos suyos. Es por eso que la tesis de mi sermón guarda el siguiente propósito para nosotros hoy: consagremos nuestro cuerpo y mente al Señor, apartándonos de lo mundano y haciendo su voluntad. Consagremos nuestro cuerpo y mente al Señor, apartándonos de lo mundano y haciendo su voluntad. Ese es el poder transformador del Evangelio. Nos llama a salvación para hacernos vivir vidas que lo honren a Él. Y con esto en mente, vayamos a nuestro primer encabezado. Vivamos consagrados al Señor, presentando nuestro cuerpo. Versículo 1 del capítulo 12. Leamos el texto. Nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La imagen que nos debe venir a la mente cuando leemos este asunto de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio debería ser la de alguien que está siendo presentado como en un altar para ser sacrificado. Debería ser esa la imagen, algo así nos debería llegar a la mente. Podría ser la imagen como la de Abraham llevando a Isaac para ser sacrificado. Aunque en un sentido literal no es eso lo que nos está pidiendo el Señor, pero debería ser más o menos la imagen que tendríamos nosotros en nuestra mente. Alguien o un elemento, algo va a ser sacrificado, algo tiene que morir
Algo tiene que morir. Un sacrificio, eso es lo que indica. Algo tiene que morir. La intención de Pablo es presentarnos que algo debe morir en nosotros, algo debe ser sacrificado, y es esto presentado entonces como una ofrenda agradable al Señor. Pero antes de señalar esto, Pablo dice que es consecuencia de, y una vez más afirmamos lo que nos dice la parte inicial del versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. No es algo que podemos esperar de aquellos que no han recibido la misericordia del Señor en su plan de salvación, es decir, que no han sido salvos, que no han creído en Jesucristo. No podemos esperar de esas personas que anden conforme a esta misericordia y entonces que podamos ver de ellos un fruto genuino de un andar santo, sino que esto es consecuencia de aquellos que han recibido esa misericordia del Señor. Son esas misericordias las que dan lugar a esta entrega, a esta vida abnegada, misericordias de las cuales ya les he mencionado. Como consecuencia de esta misericordia, Pablo entonces ruega. Yo les ruego a ustedes, señores, tengan esto en cuenta, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable al Señor. Varias cosas nos denota aquí lo que tenemos que presentar. Nosotros mismos nos presentamos en nuestro cuerpo. Cuando nos habla de cuerpo, Pablo no está hablando literalmente de nuestra parte física, aunque para efecto de que él divide parte física, por decir cuerpo, y luego habla de la mente, lo vamos a emplear. Pero cuando él está hablando de nuestro ser integral. Nosotros deberíamos entregarnos integralmente como un sacrificio vivo ante el Señor. Porque luego lo va a decir él, ¿no? Con respecto a la mente. De nada serviría que yo me abstenga, pero en mi pensamiento estoy. Es como aquel niño que dice, no hagas eso. Y el niño te dice, hace caso, pero por dentro tú lo notas que está con una rebeldía, que está con una rabia. Sí, él no pecó físicamente, pero en su pensamiento él te ha desobedecido de todas las maneras posibles. Entonces, cuando el Señor nos habla aquí en su palabra, por medio de lo que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, es, señores, es todo nuestro ser. Entreguémonos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Es un acto voluntario, es un acto que es consecuencia de lo que ha hecho el Señor en nosotros y sale de estos corazones generosos y agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Como las ofrendas del Antiguo Testamento, que se presentaba un animal vivo y era entregado allí, apartado para esa función, y utilizaban el tema de las primicias también y las apartaban allí y las entregaban para dárselo en dedicación al Señor. De esta misma manera lo que nos está diciendo el texto es nosotros mismos. ¿Pero acaso tenemos que preparar un altar? ¿Acaso tenemos ahora que preparar un holocausto allí, echarle leña y ahí nosotros que nos entreguen y seamos allí quemados? O partidos en el medio como eran llevados estos animales. No es eso lo que nos está diciendo el texto. Nos está hablando de algo similar a lo que el Señor nos diría a nosotros en su palabra cuando nos dice que aquel que quiera venir en pos de él tenía que morir, negarse a sí mismo, tomar su cruz, morir. Es una muerte. Es una muerte a nuestro yo, una muerte a nuestra carne. Lo que estamos entregando son nuestros deseos, nuestras pasiones, aquello que no es aceptable a Dios, lo estamos entregando, anhelando, reconociendo lo que sí es aceptable a Él. No es una ofrenda que se presenta en el templo, sino que también el texto nos dice que es nuestra vida misma, porque nos dice que ese es el culto racional de ustedes. Es lo que nosotros ahora se produce de manera natural. Antes no era nuestro deseo. Antes nuestro deseo era totalmente ajeno. Nuestro deseo era, hermanos, que cuando llegaban estas festividades de aquí, o en mi ciudad, Barranquilla, cuando llegaban estos eventos de carnaval, la gente, toda la ciudad se volvía loquita y funcionaba o vivía en función de lo que era esta festividad. Y seguramente aquí lo vemos también. Todo gira en torno a eso y la ciudad se vuelve un caos en torno a esa celebración, se entrega. Y tú y yo éramos parte de eso antes de conocer al Señor, pero cuando Él nos transforma, de repente esos afectos empiezan a cambiar. Ya no son pasiones por estas cosas. Y si alguno aún todavía le rasca cuando vienen estas fechas, probablemente forma parte de la labor que el Señor está haciendo, la obra que está haciendo en tu corazón. Y ciertamente lo va a transformar. Pero eso es lo que está diciéndonos el texto. Este culto racional es como quien dice, aquí nosotros celebramos un culto, damos un servicio al Señor de adoración a su santo nombre unidos, pero cuando estamos cada uno en nuestros lugares, cada uno sigue siendo ese culto andante al Señor. Allí va el culto, allí va el adorador, allí va el servicio ese al Señor. No es porque todo el tiempo estemos cantando, eres el Dios, y estamos ahí que adoramos. No, no, no. Es lo que somos.
Es lo que nuestro cuerpo ahora anhela. Es lo que en nuestra carne ahora nosotros deseamos, con lo que luchamos. Y lo que aún en nuestra mente, que vamos a ver más adelante, nosotros también deseamos. Que se entienda y que sea coherente con la vida nueva que el Señor nos ha dado. Ese es nuestro culto racional. Que ahora tú vives conforme a la verdad que te ha transformado. La misericordia que has recibido te ha llamado a ser una nueva criatura, entonces sé esa nueva creación. Sé esa nueva criatura. Si bien es cierto que este culto racional se aprende y se vive en la comunidad de la fe, lo cierto es que este se evidencia en todo asunto de nuestra vida. Es incoherente que nosotros digamos ser pueblo del Señor y vivamos cosas aquí y que éstas no pudieran evidenciarse en nuestro diario vivir. Y aquí tengo que hacer una connotación. Lo que nosotros hacemos en esta reunión, tranquilamente lo pudiéramos hacer en cualquier otro escenario. Simplemente la gente pudiera ver, están unas personas que creen en lo que dice la Biblia y se reúnen para cantarle alabanzas al Señor. Pero si de repente nosotros haríamos algo que es incongruente con lo que podemos estar haciendo afuera, que la gente puede entender, entonces estamos haciendo algo que no es consecuente, que no es algo racional. Si de repente nuestras reuniones fueran de que todas las personas terminan cayéndose en el piso y dando retorcijones, y eso no puede ser replicado afuera, eso no es un culto racional, porque carece del sentido donde nuestra mente ha sido transformada, para que pueda eso evidenciarse, como mi Dios es santo en toda mi manera de vivir. Y ese tipo de cosas carecen de sentido racional. Entonces nuestro culto racional es aquello que yo puedo saber, mi Señor me ha transformado de tal manera que en cada acción que yo vivo, yo puedo seguir siendo que adora al Señor. Porque a veces nosotros pudiéramos tener algún tipo de práctica que nos induce a que esta es la única manera que se puede adorar al Señor. Y no es cierto. Cuando usted es un sastre y usted está tejiendo ahí, cosiendo, usted es un sastre para la gloria de Dios. Lo mismo en cualquier asunto que usted se dedique. Y en eso sigue siendo su culto. Como el zapatero, como el empresario, como el vendedor, el que atiende en una tienda de estas de servicio, como el gasolinero, no sé cómo se llama, pero cómo esas personas sirven de una manera distinta, cómo él sigue siendo este culto de adoración al Señor en su manera de hacer las cosas, en su manera también de actuar. Y ahorita vamos a ver más adelante, una vez más, insisto, el tema del pensar también. Dicha vida es un morir al yo constantemente. Es una vida que cumple el costo del discipulado mencionado por Jesús. Aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida cristiana es una vida donde se muera la naturaleza carnal y se vive conforme a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que deberíamos pensar. Tenemos muchos propósitos de este año. El propósito mayor podría ser ¿cómo yo estoy realmente? Haciendo este ajuste, pidiéndole a Dios, examíname, oh Señor, como leamos en el Salmo 26 al principio, y le estamos rogando al Señor, Señor, examinándome, ¿cómo yo estoy andando? Escudriñame, Señor. Pablo no hace otra cosa que hacerles un llamado en forma de ruego a que razonen conforme a lo que ahora es natural en los salvos. Él no se le está pidiendo a estas personas algo fuera de lugar. Él le está pidiendo esto es consecuente. Esto es consecuente con lo que tú eres. Tú eres un cristiano, entonces vive como un cristiano. Entrega tu cuerpo, presenta tus deseos carnales y aléjate de sucumbir ante ellos, sino más bien entrégalos al Señor y vive el culto racional. Es por eso que a manera de ruego yo también les afirmo, hermanos, consagremos nuestro cuerpo y mente al Señor, apartándonos de lo mundano y haciendo su voluntad. Ese sea nuestro culto de adoración continua a nuestro Señor. Esto fue algo que mencionó Jesús en Juan 4 a la mujer samaritana. Cuando Jesús llegó aquel día ante esa mujer y presenta todo esto demás y que este asunto con el agua en Juan capítulo 4, en un momento determinado ella le dice, mira, pero es que dicen algunos que se adorará allá en el templo, pero otros decimos que es aquí en este pozo. Y él le dice, llegará la hora, y ha llegado ya, en que los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nos llama en esa ilustración que Jesús hace allí, con esta adoración continua, es la que utiliza Pablo acá en esta ilustración como ser un culto, como ser este sacrificio. A diario estamos viviendo sacrificando nuestro yo, cosas que pudieran ser legítimas, pero que pueden ser también al mismo tiempo llevarnos a ser pecaminosas. Y morimos a nuestro yo con tal de darle la gloria, la alabanza a nuestro Señor. Son estos adoradores. Esta mujer allí probablemente estaba indefensa y seguramente diría, mira, pero es que listo, tú me estás diciendo que me aparte, que este no es mi marido, pero es que este es el que me está dando plata.
Pero cuando el Señor la transforma, se olvidó de que tenía ese, que era la amante de ese tipo. Y se entregó al Señor. Y su vida fue transformada. Y nosotros tenemos también que pedir lo mismo. Señor, si soy tuyo, ya sería bueno. Ya está bueno ya. Con estos asuntos que seguimos lidiando. Así que yo les pregunto, hermanos, ¿está tu vida haciendo ese culto de adoración al Señor? ¿Con cuánta facilidad sucumbes a los deseos que tu cuerpo te demanda? ¿Es viernes y el cuerpo lo sabe? ¿Han escuchado ese dicho? Eso se refiere a la persona que sabe que es fin de semana y que sabe que se va a entregar a la bebida, a la rumba o a cualquier cosa. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero le voy a poner otra cosa que dicen más del cristiano, ¿no? El cristiano no toma, pero come. Hermanos, eso es entregarse a un placer, que en la medida justa es un placer dado por el Señor para satisfacer una necesidad. Pero en sobreentrega, en sobremedida, se convierte en un pecado, porque estamos entregándonos a una falta de control. ¿Cómo llevas la comida? ¿Es la ansiedad la excusa o la real causante del por qué comes más? ¿Cómo llevas la lucha contra la pornografía? ¿Te falta autocontrol? ¿Dominio propio? ¿Cómo llevas el tener arrugas o canas? ¿Te desilusiona que otros te vean como viejo o tú estás teniendo alguna crisis de los 40, 50, 60? ¿Cómo llevas los dolores y enfermedades que se producen por el avance de la edad? ¿Te afecta que tu cuerpo no responda como tú quieres o deseas? En cada uno de estos escenarios se evidencia a quién estamos adorando, a quién damos ese culto racional. ¿En qué pensamos cuando estas cosas llegan? ¿En quién pensamos darle gloria cuando nosotros tenemos nuestros alimentos, o cuando estamos a solas en una pantalla, o cuando estamos nosotros y vemos de repente en el espejo que ya esto ya no parecen patas de gallina, sino de avestruz, o cosas por el estilo? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos este tipo de cosas que nos generan cierta tensión? Decimos, el cuerpo, Señor, es para la adoración a ti. Y aún en lo que como, en lo que deseo, en lo que yo veo en mí, todo quiero que sea para tu adoración, para tu exaltación. Si han sido ustedes buenos observadores, se darán cuenta que cada ejemplo que puse de una necesidad física o de un deseo del cuerpo estuvo asociado a un pensamiento, a un razonamiento en la mente. Y es que el cuerpo y la mente son parte del ser integral del hombre. No podemos decir de una cosa y separándola de la otra. Cuando hablamos de nosotros como seres humanos y andar en este culto racional, no podemos decir simplemente mi presentación es mi cuerpo, pero mi mente puede pensar lo que quiera. No, son las dos cosas y eso es a lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Vivamos consagrados al Señor ofreciendo nuestra mente. Versículo 2 del capítulo 12. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Las personas suelen decir, ¿qué hay de malo con hacer eso? ¿Qué hay de malo con eso? Yo no le veo problema a eso. ¿O acaso Dios se pondrá bravo con eso? Mira, yo no mato, yo no robo. Señor, seguramente con eso se enoja, pero ¿será que el Señor esto es una cosita nada más? La pregunta debería ser más bien, ¿es esto conforme a su voluntad? ¿O qué de santo tiene eso? ¿Le agrada eso a Dios? ¿Le da esto gloria a mi Dios? Porque en las primeras preguntas, esas de ¿qué hay de malo con esto? ¿O acaso Dios se pondría bravo con esto? Están centradas en la perspectiva y percepción humana. Se centran en nosotros. Y entonces cada uno, al tener una percepción distinta, pues va a asumir esto es bueno o esto es malo, según nuestra propia justicia. Pero en los otros razonamientos se busca la perspectiva y percepción divina. En la primera se llega a la necedad, en la segunda se anda en sabiduría. Así que juzguen ustedes en cuál tiene realmente sentido andar. ¿Conforme a nuestros propios preceptos, pensamientos o conforme a lo que el Señor determina? Esto es básicamente lo que Pablo menciona aquí. Sin embargo, es útil que veamos cómo él construye este argumento en la dirección del Espíritu Santo para dedicarnos a esta instrucción. Dice, no se adapten a este mundo. Otra versión dice, no se amolden al mundo, al siglo actual, no sean como ellos. Esta declaración está en forma negativa y es algo que nosotros debemos considerar. No se adapten. Este sentido que nos presenta Pablo es como si fuese un molde. Sí, el mundo tiene un molde y tú te vas a estar acomodando a ese molde.
te vas a estar llevando a todas las esquinas, los ángulos que tenga ese molde, te vas a terminar adaptando. Y Él nos dice, no, porque ya no somos parte del mundo. Anteriormente estábamos allí y éramos parte del mismo molde. ¿Mismo molde de qué? Porque alguno dirá, bueno, pero es que yo no veo que la gente sean todas iguales. No estamos hablando de que sean todos iguales. La igualdad que tenemos todos es el pecado. Y en el mundo lo que nosotros encontramos es un catálogo de ofertas para el pecado. Y Satanás que nos tienta para ello, y nuestra carne que lo desea, lo que nos dice es, no se adapten, que no se entreguen ustedes a lo que este mundo les otorga. ¿A qué te estás amoldando? Entonces sería nuestra pregunta. ¿A qué nosotros nos estamos pareciendo? Dice una vez alguien que nosotros somos lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. Y si adoramos algo de este mundo, nosotros terminaremos convirtiéndonos en eso. Terminaremos amoldándonos a eso. Así que esa es la acción en negativo. No te adaptes, no te amoldes a ese mundo, sino que el texto nos llama a que seamos transformados, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Al contrario de cómo nos aferramos al mundo, que es a través de un molde, hay una forma y ahí nos queremos adaptar, lo que nos habla aquí el texto en cuanto a lo que sí deberíamos hacer, es decir, en positivo, en afirmativo, es transfórmense. La palabra es, ustedes saben que yo no utilizo nunca palabra en griego y tal, pero esta me parece interesante. Metamorfo, que es donde viene nuestra palabra metamorfosis, o la palabra que utilizamos metamorfosis. ¿Sí? Es lo que utiliza aquí la palabra. Si no, metamorfó, si no, hagan una metamorfosis, transfórmense, su forma sea cambiada. ¿Qué es lo que significa esa palabra de metamorfosis? Era algo, era ese molde, pero nos está diciendo, ahora ustedes sean otra forma, adáptense o tomen otra forma distinta. Esta palabra también se utiliza en 2 Corintios 3:18, la misma palabra metamorfó, cuando Pablo nos dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, metamorfó. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Es decir, que esto que Pablo está diciendo acá nos dice que eso es algo que el Señor está haciendo mediante su Santo Espíritu en nosotros. Pero Pablo nos está poniendo a nosotros ahora la responsabilidad. Si bien es cierto que es algo que el Señor dice que Él va a estar haciendo en nosotros tenemos que ser de manera consciente testigos de este asunto y participantes de este mismo asunto. Es decir, nosotros no podemos vivir la vida, hermano, solamente deseando las cosas que los demás desean, sino que nuestra meta y deseo debe ser, Señor, yo quiero ser transformado por medio de que tú renueves mi mente, de que yo pueda verte como en un espejo tu gloria, Señor. Ese debería ser nuestro deseo. Y esta misma palabra es la que se utiliza cuando Jesús, en la transfiguración, ¿se acuerdan ustedes la escena donde están estos tres discípulos del Señor? Y de repente ven que allí aparece Moisés y Elías y el Señor se transfigura y su rostro queda iluminado, reflejando la gloria divina en él. Y cuando él refleja esa gloria divina, estos quedan asombrados porque Cristo se transfiguró, pero es la misma palabra, se metamorfó. Y es lo que está Pablo aquí diciéndonos. Nosotros cuando veamos a Cristo, cuando vimos a Cristo y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, metamorfó, nos transformó. Y esa transformación tiene que evidenciarse en la manera de pensar y en la manera de nosotros actuar. Esto se logra mediante la renovación de la mente, teniendo entonces ahora la mente de Cristo, una mente renovada por el Espíritu Santo. Solo de esa manera podremos nosotros saber cuál es la voluntad del Señor. Por eso termina diciendo Pablo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es decir, para que nos demos cuenta cuál es la voluntad del Señor. Algunos, cuando tomamos este texto, lo sacamos del contexto y terminamos diciendo, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que a ti te pase. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y es buena, aunque no la veamos hoy como buena. Y es agradable y es perfecta. Pero el texto de la voluntad que nos está hablando es de lo que Dios ha determinado que tú y yo deberíamos pensar. Y la manera como tú y yo deberíamos andar. Y eso es bueno. Es lo que es bueno, es lo que es aceptable, es lo que es perfecto ante el Señor. Y lo que Él va a hacer en nuestra mente es transformar, renovarla de tal manera que podamos ver eso que es la voluntad de Dios y también nosotros verlo de la misma manera. Anteriormente nosotros,
cuando se trataba, vamos a poner solamente un ejemplo, de congregarnos, usted lo veía como algo donde, bueno, está bien, empecemos. Voy un día, otro día no, y así vamos. Pero cuando tú ves en que en esto es la voluntad de Dios para tu vida, tú también quieres hacer lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Y Él te hace ver lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es perfecto. Esta transformación es algo que debe hacer el Espíritu Santo en nosotros y que Él garantiza hacerlos hasta el final. Esta metamorfosis que el Señor hace es como un día, la escuché en una ilustración de un pastor en uno de sus sermones. Es como si estuvieran aquí todos palomizados porque éramos una paloma ahora, pero de repente viene uno que es un cuervo y el cuervo empieza a vivir entre las palomas. Y cuando ese cuervo es transformado, no es que él es simplemente un cuervo que está en medio de palomas, sino que él se palomiza, se transforma en otra especie. Usted sabe que eso es imposible, que un animal se transforme en otro. Pero en el sentido que el Señor nos pone, que ya no somos el mismo. Y ahora somos domesticados, no sé, palomizados. Somos ahora otros, otro totalmente distinto. Cuando nosotros, no sé si alguno de ustedes alguna vez se leyó esta novela famosa de Kafka llamada La Metamorfosis, lo que nos presenta allí es que este hombre era un ser humano y al día siguiente se transforma en un insecto gigante y es otra totalmente otro ser distinto. Bueno, en nosotros no es que nos vamos a transformar en un insecto, sino que nos transformamos o nos está transformando el Señor, llevándonos de gloria en gloria para que seamos como Cristo Jesús. Ha hecho de nosotros una nueva creación. Y ahorita sí mencionaba Juan 4, aquí podríamos mencionar Juan 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo que ha de hacer de él que nazca de nuevo. Es decir, un nuevo ser tiene que hacer el Señor de él. Por tanto, hermanos, una vez más enfatizo el ruego. Consagremos nuestro cuerpo y mente al Señor, apartándonos de lo mundano y haciendo su voluntad. Es así como viviremos nuestro llamado a hacer un culto racional a nuestro Señor. Cuando Pablo quiso defender su apostolado frente a los corintios, este acuña la declaración de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando le están diciendo, tú no eres un apóstol, él dice, estas son las cosas que dicen ustedes en lo humano, pero esto es lo que dice el Señor, y él empieza a hablar acerca de esto, y luego él dice, todo pensamiento lo vamos a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Y yo creo que eso también pudiera ser aplicado nosotros en cada una de nuestras luchas con nuestros deseos carnales, porque toda lucha con un deseo carnal empieza en la mente. No hay manera que usted se le ocurra un pecado simplemente por algo. Un pensamiento suyo lo movió a eso. Así sea de manera inmediata. Si esa fue en ese momento que usted fue tentado, usted pensó y luego lo cometió. Siempre inicia con nuestro pensamiento. Lo que podríamos pensar, si Pablo lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo, nosotros también pudiéramos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿No se ha quedado a usted a veces en el aire que usted dice, si dijera lo que pienso, terminaría siendo peor? Entonces usted cautiva ese pensamiento y usted se detiene para que su boca no lo diga o para que el resto de su cuerpo no lo actúe de otra manera. Pero ¿cuántas veces no hemos nosotros pensado algo? ¿Cuántas veces no hemos visto la torpeza de alguien haciendo algo y nos quedamos nosotros con ganas de decir algo acerca de su torpeza? Y terminamos más bien viendo que esa persona nos está sirviendo y reconocer más bien su servicio. Eso no es un producto simplemente de nosotros que somos buenas personas, algo nos lleva a detenerlo. Y lo que mi ruego es que nosotros podamos, y ahora poniendo el ejemplo anterior que yo les mencionaba, teniéndolo en cuenta, cómo pudiéramos refrenarlo, empezando esto por nuestro pensamiento. Por ejemplo, si tu tentación es sucumbir ante la glotonería, a comer de más, es sucumbir al pensamiento de, cuando luchamos contra la glotonería, esto es lo que pasa, ¿no? Sucumbimos al pensamiento de, tengo como hambrecita. No ha pasado ni una hora y media, ni 2 horas de haber almorzado, tremendo almuerzo. No voy a decir cosas de comida porque pronto a alguno le da hambre ahora. Pero luego decimos, no ha pasado mucho tiempo, decimos, tengo como hambrecita. La realidad es que no tenemos hambre. Ni apetito, nada de eso. No tenemos, realmente hambre no tenemos. Tenemos ganas de comer algo por comerlo. Analícelo usted. El día que usted se ponga en el pensamiento y diga, realmente yo no necesito comer ahora, estoy bien, no estoy llevado, pálido, no estoy así decaído, tengo un buen semblante, tengo buen todo, tengo energía, no necesito comer. Pero decimos ese pensamiento como que, tienes como hambrecita. O el pensamiento de, cómetelo, el lunes al final en el gimnasio lo recuperamos.
cuando realmente esto está mostrando que estamos más bien débiles ante el autocontrol. Este ejemplo es similar cuando sucumbimos a la exposición sexual de nuestros días. Se cae en pornografía por no luchar con pensamientos como: es mejor que caigas aquí frente a tu pantalla que realmente ante una mujer real. O, ¿dónde dice la Biblia literalmente que la masturbación sea mala? Entonces decimos, como estas cosas no están, sucumbimos a este pensamiento que nos producen engaño y se termina sucumbiendo ante eso. Sé que el ejemplo es fuerte, pero para que se entienda lo que vamos, como el pensamiento está asociado a la práctica de algo. O, por ejemplo, la desilusión por las canas o por las arrugas. Cuando vemos que ya está saliendo las canas o que ya de repente te ves más arrugado, entonces de pronto dices, o por la pérdida de salud, que muchas veces no es solo afectada por la aparición de estas cosas, pero nosotros al no tener una mente renovada empezamos a luchar con pensamientos: ahora ya no le voy a gustar a mi esposo, o ya no le voy a gustar a mi esposa, o voy a hacer una carga si esta enfermedad llega hasta su desenlace. Voy a hacer una carga para los demás, y así pudiéramos estar luchando con distintos pensamientos. Esto, mi hermano, aún en esto, yo soy este culto andante. Yo soy este consagrado al Señor. Ese consagrado al Señor, enfermo, lleno de canas, de arrugas, luchando contra el dominio propio en algunos asuntos. Ese sigue siendo este que tiene que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tal vez mis pensamientos que he presentado ahora sean un poco exagerados, o tal vez algunos lo consideren asertivos, pero lo que intento demostrar es que nuestro ser, cuerpo y mente deben ser afectados de una manera positiva por lo que le da aliento a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios está haciendo su obra en nosotros, hermanos. La Biblia nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu. Estamos llenos de la presencia de Dios en nosotros. Él debe ser el que nos impulse, nos motive, y nosotros deberíamos anhelar que sea Él quien nos controle. Por eso la Escritura nos va a decir que nosotros no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Este lleno no es que nos dice que de pronto Él no está y aparece, no, es este asunto de que Él controle realmente todo nuestro ser. Señor, si es mi pensamiento, probablemente pueda caer, pero si es el control tuyo, quien aún controla mis pensamientos, seguramente yo voy a poder vencer. Así que Romanos 12, del 1 al 2, hermanos, es la bisagra entre lo que Él ha hecho para salvarnos y lo que nosotros, la manera como debemos vivir. Si alguno quiere seguir leyendo Romanos 12, el 13 en adelante, se va a encontrar con ejemplos como cómo nosotros podemos vivir esto en la iglesia, la manera de vivir en la iglesia, cómo nosotros podemos vivir con las autoridades civiles, cómo nosotros podemos vivir en cada asunto de la vida. Nos menciona muchos ejemplos. Estos que han sido llenos de la misericordia del Señor, ahora pueden vivir de una manera diferente. Por eso, un autor bíblico respecto a este pasaje dice: el Evangelio proporciona no solo la salvación de la ira de Dios, sino también el poder para vivir vidas transformadas. Cristo no puede ser nuestro Salvador sin también ser nuestro Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Así que nos ha salvado, pero también nos dice que Él es el dueño de nuestra vida, por tanto nos pide de qué manera nosotros tenemos que vivir. Ese Cristo, nuestro Señor, es quien se sometió a la ira del Padre, a hacer su voluntad, para que estos que le pertenezcan no tengan que recibir la ira del Padre, pero sí en cambio tengan el poder para hacer la voluntad del Padre. Antes no lo teníamos y merecíamos la ira. Cristo recibe la ira cumpliendo la voluntad del Padre, para que yo no reciba la ira, pero para que ahora yo pueda andar en la libertad de vivir conforme a la voluntad del Padre. Jesús en Getsemaní esto fue lo que hizo, nos muestra ese ejemplo. En el poder de Cristo, nosotros también podemos vivir de la misma manera. El Evangelio entonces es tanto la puerta de entrada como la casa donde nosotros habitamos y disfrutamos de las cosas divinas. Por ejemplo, una vez más con el mismo ejemplo que he presentado, si nuestro problema ha sido con la comida, no es simplemente con un pensamiento de voy a dejar de pensar en comida. Voy a resistir a la glotonería no pensando en comida. No voy a comprar más galletas, frutos secos y demás cosas para mantenerme simplemente a punta de agua. Solamente voy a hacerlo ahora. No es solamente, alguna cosa nos va a tener a nosotros que tener que cortarnos la mano o sacarnos el ojo, como dice el Señor literalmente cuando son estos asuntos de lucha de pecado sexual, que también se pudieran considerar para tipo de lucha con otros aspectos. Pero seguramente, hermano, nosotros podemos realmente lidiar sometiéndonos al Señor. El texto que leíamos
en el tiempo de las canciones, Filipenses 2 del 3 en adelante, nos dice que, hermanos, así como Cristo, Él mismo se dio a sí mismo de manera voluntaria, de la misma manera nosotros también podamos darnos para servirnos el uno al otro. De la misma manera, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo, es como nosotros podemos lidiar contra nuestras luchas de pensamiento y con los deseos de nuestra carne. Porque es en Cristo, en su poder, que nosotros lo podemos hacer. Cristo jamás se comió un pancito de más. Jamás hizo algo que fuera indebido. Y es en el poder de Él que nosotros podemos hacerlo. De manera similar con la lucha contra la pornografía. No es decir, mañana dejo de tener pensamientos lujuriosos. Seguramente funcionará más si de pronto decidimos botar todos nuestros dispositivos electrónicos. Pero eso simplemente sería algo que nos va a dejar desprovisto de una herramienta que nos va a servir para muchas cosas. Es en el poder del Evangelio, en esa renovación de la mente, en esas misericordias que nosotros lo podemos hacer. Es sabiendo que Cristo jamás miró a una mujer de manera indecorosa. Y en el poder de Él saber que Él nos da la garantía de que Él está haciendo esa misma obra en nosotros. Y nosotros saber si así como Él se despojó de su gloria y para servirnos a nosotros, ¿cuánto más yo no podría entregar este deseo carnal y despojarme de Él y que el Señor haga esa obra en mí? Ese es bueno, conforme a su voluntad, el yo no tener estos deseos pecaminosos. Pero que muchas veces se dice, no, es que es bueno tener, qué sé yo, líbido. Es que es bueno nosotros que tengamos que comer. ¿Acaso el Dios no nos mandó a comer? Sí, pero estas cosas deben ser conforme a la voluntad del Señor. Es conforme al orden que el Señor nos ha dejado. Una persona que piensa en sus arrugas y en su vejez, deja de pensar en ello. Dejar de pensar en ello no la hace más joven. Tener un espejo como el de la reina de Blancanieves no la hace estar más joven. No. Una vez escuché a una mujer bien conservada, con todas las operaciones que se le puedan hacer a una persona. Tenía casi 70 años. Su apariencia se veía que era una persona de mucho menos edad. Pero cuando hablaba y caminaba se daba cuenta de la edad que tenía. Es inevitable. La voz nos cambia y no hay manera de, creo que hasta el momento de que eso te hagan algo. Y el caminado, si ya estás con el chasis ya está torcido, ya no hay manera. Ya eso sigue ahí. Por más de que tengamos algo estético puesto. Ya es así. Bueno, no hay manera que pudiéramos evitar este tipo de cosas, pero nuestro pensamiento pudiera ser cambiado. Señor, tú viniste siendo el Rey eterno, te sometiste al tiempo para perdonarme a mí, para rescatarme a mí. Y yo que estoy aquí siendo rescatado por ti, pasa el tiempo y me empiezo a quejar. Mira esa arruga, mira esta aquí, mira estas canas. Señor, es tu cuerpo. No estoy diciendo que no se pueda hacer el pintarse o yo qué sé. Lo que me estoy refiriendo, hermanos, con esto es que nuestra agonía se presenta en cosas de nuestro cuerpo por el paso o del tiempo o de luchas contra esto, en lugar de decir, mientras mi cuerpo se deteriora, mi espíritu es rejuvenecido, va de gloria en gloria y ese es mi deseo. A estas alturas, algunos pudiendo ser maestros, es decir, conocer más la palabra, todavía están bebiendo como bebés recién nacidos. Y eso es lo que deberíamos nosotros más bien alertarnos en esta mañana, en este día. Es un llamado, mis hermanos, que consagremos nuestras vidas al Señor. Valemos más que la corona de San Eduardo, esa que solo una vez usa el monarca de Inglaterra, pero allí está ella, consagrada para ese día donde sea presentada al nuevo rey. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, valemos que cada día lo vivimos de cara a nuestro rey? La corona valiosa, preciosa, digna, pero solamente un día se le presenta al nuevo rey. Nosotros todos los días somos este culto andante ante el Señor. Somos como una corona que está siendo presentada para dar gloria. Mi Señor es el Rey eterno y por eso yo vivo como vivo. Porque en lugar de someterme y entregarme a los placeres del mundo, vivo cada día renunciando a ellos para darle gloria a mi Señor, porque esa es la transformación que Él está haciendo en mí. Ese debería ser nuestro propósito de este año y de todos los años de nuestra existencia. Porque algún día, hermanos, estaremos delante de Él y nos presentaremos como ese tributo de alabanza a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Allí estarán estos rindiendo sus coronas delante de Él, reconociendo que el único digno es Él, el Señor que nos ha rescatado. Bendito sea su nombre por siempre. Así que, mis hermanos,
dentro de todos los propósitos que puedas tener para este año, este sea tu principal. Que tu mayor propósito para este año sea el vivir una vida consagrada que honre al Señor y viva conforme a su voluntad. Pídele al Señor que te escudriñe y te haga entender cuáles son esas cosas en las cuales tu cuerpo es propenso a sucumbir y a no hacer la voluntad del Señor. Pídele que te escudriñe, te dirija a que tu cuerpo, a que los deseos carnales que pudieran estar tú sucumbiendo a ellos, pueda el Señor darte fortaleza en ellos. Del mismo modo, pídele que te escudriñe y te haga entender cuáles son esos pensamientos ante los cuales te rindes y te entregas a la carnalidad. ¿Cuáles son esos pensamientos? A veces tenemos el tema de la autoestima es curioso porque normalmente nosotros no sufrimos de baja autoestima. Al contrario, no tenemos tanta alta estima que siempre cuando nos pasa algo malo pensamos, eso no debería haberme pasado a mí. Así que normalmente la gente no tiene problemas de autoestima, de baja autoestima, sino de una muy alta autoestima. Entonces tenemos, Señor, mis pensamientos, aun el que yo tengo acerca de mí, aun el pensamiento de cualquier asunto, Señor, que pueda ser sometido a ti. Pídele que esa renovación se evidencie a tal punto que cada día veamos más alejamiento de la mundanalidad y más transformación mediante las mentes renovadas. El Señor nos ha consagrado para ser siervos para su gloria, que más que una canción sea esto una vida de adoración, que más que una canción que nosotros entonemos como la entonamos hoy y la vamos a entonar más tarde, sea realmente una vida. Señor, yo quiero ser este siervo para tu gloria, que te adora continuamente. Pero no me quiero olvidar de quienes aquí presentes no conocen a este Salvador. Amigo, hoy podrías empezar este año con el mejor inicio que jamás podrías tener. Creo que debía haberle puesto ese título al sermón. El mejor inicio de año que jamás podrías tener, pero eso era demasiado espectacular y creo que iba a ser algo demasiado, no sé, pretencioso de mi parte. Pero ahora diciéndotelo a ti, mi amigo, este es el mejor inicio que tú puedas tener. Si tan solo rindes tu vida a aquel que promete transformarla. Tú te encuentras en un estado de amoldamiento o de amoldarte a lo que este mundo te está ofreciendo. Lo que el Señor promete es transformarte para que no seas amoldado a lo que el mundo ofrece, que es deleites en el pecado, sino que Él está prometiendo transformarte para llevarte a ser como Él, para hacer de ti una nueva creación. Dios promete y lo puede hacer, transformar y hacer de ti una nueva criatura. Por tanto, amigo, considera a este Salvador, considera a Cristo. Arrepiéntete de tu manera de vivir, de tu manera de pensar, de tu manera de andar, de actuar, y confía en Él de todo corazón. Mi ruego en oración será que tanto los creyentes como los no creyentes puedan ver en Cristo aquel que es el que nos ha dejado el camino para que andemos, que nos ha dejado las pisadas para que andemos ahora conforme a ese camino. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, bendito Dios, al igual que mis hermanos, Señor, yo he planificado